búsquele. Efesios capítulo 2, versículo número 8 al 10. Y después busque también Proverbios 29, 18. Tenga listas estas dos citas que el día de hoy vamos a considerar en la palabra. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Vamos a leerlo dos veces, por favor. Dice así la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vez más vamos a leer este pasaje, por favor, y yo espero que tu espíritu esté recibiendo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dile al que tienes ahí a un lado: Jesús te formó. Y ahora dile: y te preparó para buenas obras. Aunque te haga cara el que está ahí a un lado de ajá, dile: sí, te preparó para buenas obras. Y vamos a ver Proverbios 29, 18. Acompáñame a leer Proverbios 29, 18. Dice así, todos juntos: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Puede ocupar su lugar, hermano. ¿Ya está listo, chava? Ok. El tema del día de hoy se llama diseñados con propósito. El tema del día de hoy se llama diseñados con propósito. Dile al que tienes ahí a un lado: Dios te diseñó con un propósito. Aunque parece que a veces no hagas nada, pero tienes un propósito. Mire, hermano, siempre la humanidad ha tenido esta pregunta: ¿por qué estamos aquí en la tierra? ¿Sí o no? La clásica pregunta: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Verdad? ¿Por qué estamos aquí? Esta es una clásica pregunta que la humanidad ha tratado de responder a lo largo de los años, y ha buscado esa respuesta, ¿sabe dónde? En la humanidad misma. Por lo tanto, no encuentra la respuesta adecuada. Imagínese, hermano, que este aparato, esta tableta, se preguntara a sí misma: ¿por qué existo? ¿Por qué fue diseñada? ¿Eso quién lo sabe? Solamente quien la creó, solamente quien la diseñó. Y ese es el problema, hermano, hoy en día, que el ser humano está buscando respuestas en sí mismo en lugar de ir al Creador. La respuesta está en el Creador. ¿Sabes para qué fuiste creado tú? A ver, pregúntale al que tienes ahí a un lado: ¿tú ya sabes tu propósito? A ver qué te responde. Dile: y si no lo sabes, es tiempo de ir con el Creador, porque Él sabe tu propósito. Mira, hermano, Dios esta mañana quiere que tú sepas que no eres producto de la casualidad, ni que estás aquí por casualidad. No hay casualidades en Dios, hermano. Hay propósitos. Muchos a veces dicen: ay, es que recuerdo que
Perdón, chava, una vez más sales a... Pero es bueno para ti. Es mi hermano, es el más chico, hermano. Entre él y yo nos llevamos 7 años, aunque yo parezco más joven, hermano. Amén, gloria a Dios. Nos llevamos 7 años y somos una familia de 5 hermanos. Y entre el que está antes de mí nos llevamos 10 años. Imagínense, mi hermano el mayor podría ser como mi papá. Entonces todo el mundo hacía que yo iba a ser el más pequeño de la familia. Yo era el consentido, mis hermanos los mayores me cargaban, mi hermana la mayor me traía cosas cuando llegaba del trabajo, parecía yo su hijo, me andaba cargando. Y luego, ¿qué cree, hermano? Se me acabó el reinado. Llegó el más pequeño, llegó el chava. Y recuerdo que en ese tiempo había una promoción aquí. ¿Cuántos tienen más de 30 años? Bueno, no levanten la mano, 1, 2, 3, 20. Había en ese tiempo unos comerciales que hacían en México que se llamaba El Pilón. ¿Recuerda usted? Que el pilón y las estampitas y todo eso. ¿Y cómo cree que le pusieron a mi hermano? El pilón. Decían, es que llegó el extra, aquí estaba. Parecía como si no hubiese sido planeado. Pero yo te voy a decir una cosa: no eres casualidad. Dios tiene un diseño para ti. Chava no era casualidad. Dios tenía un diseño y un propósito para él. Si tú hoy estás aquí, quiero decirte una cosa: no estás por casualidad. Dios tiene un propósito y un diseño para tu vida. Qué hermoso es saber. Mire, acompáñeme a lo que dice el Salmo 139 del 13 al versículo número 16. Salmo 139, 13 en adelante. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién te creó? ¿Quién te creó? Dios. Dios te creó, Dios te formó, Dios te diseñó. Pero pastor, soy chaparrito. No te preocupes. Dios te enseña en la Biblia que los chaparritos derriban gigantes. Soy alto. No te preocupes. Eres hijo del Altísimo. Pastor, soy gordito. Bueno, ahí sí cuídate, porque eres templo del Espíritu Santo. Mire, hermano, qué hermoso este salmo donde David entiende esta verdad y dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. ¿Sabe de qué está hablando ahí el salmista? Esto que dice estoy maravillado, mire, en la traducción lenguaje actual este pasaje dice así: soy una creación maravillosa. Tenemos aquí hermanos que son doctores, los Víctors. ¿Ah? ¿A poco no el cuerpo es una hermosa creación de Dios? Cuando tú ves cómo funciona el cuerpo, cuando tú ves cómo Dios nos diseñó, hermano. Entonces el salmista entendió y dijo: Señor, eres maravilloso. ¿Cómo nos creaste? ¿Cómo nos formaste? Hay un propósito, hay un diseño. Iglesia, hoy quiere Dios recordarte que Dios te creó con un propósito. Muchas veces nos hemos quejado, ¿verdad? Hasta Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Sí o no? ¿No sabes que Dios te dio esa cualidad, esa capacidad, esos dones? Porque Dios quiere usarte de una manera especial. Tú no tienes por qué ser igual a otro. Porque cuando tú quieres copiarlo de otro, estás olvidando el plan y el diseño de Dios para tu vida. Lo que Dios diseñó para ti, el propósito que Dios diseñó para ti es especial. Si Dios se tomó la molestia de hacerte único en el mundo, ¿tú crees que no tiene un plan especial para ti? No hay un ser humano en esta tierra que sea completamente idéntico. Yo digo: Señor, gracias. Solo hay un pastor hermoso. Gloria sea tu nombre.
Continúa diciendo el salmista en el versículo 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en que oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Y escuche esto: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Muchos pensamos que este pasaje solo se refiere, es un pasaje mesiánico donde solo se refiere a Jesús, pero no, hermano, quiero decirte que también se refiere a ti y a mí. Hay cosas de las cuales Dios ya preparó, es lo que leímos. Dice que Él preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Si bien es cierto que el cristiano no es salvo por obras, porque eso sí lo tengo que dejar bien claro, por las obras nadie se salva. Eso solamente es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios, es por gracia. Pero ahora que has sido rescatado, redimido, Dios te creó para buenas obras. Pregúntale al que tienes ahí a un lado: ¿estás haciendo buenas obras? ¿O andas de mal hora? El creador, nuestro soberano Dios, sabe cuál es tu propósito aquí en la tierra. Y el propósito solo lo vas a encontrar cuando te conectas con Él. Amén. Y la única forma de conectar con Dios es por medio de Jesucristo, porque la palabra dice que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Cuando tú tienes esta relación con el Padre por medio de Jesucristo, encuentras propósito y sentido a tu vida, porque en Él está el diseño. Tú fuiste creado para un propósito, iglesia. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos este glorioso libro que es el manual del Creador. Y sabe una cosa, hermano, la otra vez Fanny nos compartió un video que es muy cierto. Nosotros en la cultura, los latinoamericanos, cuando vamos y compramos, por ejemplo, un producto electrónico, vamos a la tienda, a veces sin orar siquiera, sin preguntarle al Señor si puedo hacer eso o no. Ahí vamos al Coppel, ¿verdad? Señor, pues Coppel pagos poquitos. Es que ya decimos mucho Electra, ya le hicimos mucho comercial a ellos. Vas y sacas y llegas y sacas tu tele ahí de 90 pulgadas. ¿Y qué es lo primero que haces? ¿Dónde se conecta? Aquí está el cable, esta es la entrada, luz, préndele, ¿sí o no? ¿Y cuántos se han leído todo el manual antes de prender o hacer algo? Es una cultura que traemos los latinoamericanos. La otra vez Fanny que nos compartió ese video. ¿Y sabía usted que en la cultura estos amigos, los japoneses, sí, ¿va? Los japoneses, ellos cuando compran algo, antes siquiera de sacar el producto de la caja, ¿sabe qué es lo primero que sacan? El manual. Y hasta que no leen todo el manual, hermano, es que ya sacan el producto. ¿Y nosotros cómo somos? Primero el producto y luego el manual. Y cuando tenemos problemas, ¿qué sucede? Chécate en el manual a ver qué decía, ¿verdad? Y eso es una cultura que lo trasladamos también en nuestra vida diaria, hermano. Dios nos dejó un manual, Dios tiene un diseño, Dios tiene un propósito para ti y para mí. El problema es que no le hacemos caso al manual. Y cuando tenemos el problema, ¿qué hacemos? Chécate en el manual a ver qué dice Dios. Y Dios quiere evitarte todo eso, porque Él tiene un diseño perfecto para ti. Si tú y yo usáramos las cosas como debiesen ser con el manual, ¿qué pasaría? Todo funcionaría correctamente, ¿sí o no? Pero, pues ¿qué me va a enseñar el manual si somos mexicanos? Saco el producto, prendo, hago mis planes, y ya cuando tengo el problema, entonces sí saca el manual. ¿Cuántas veces en tu vida has hecho tus propios planes sin consultar a Dios si ese es el propósito de Dios para tu vida? Y después, ¿qué sucede? Oh, sorpresa, tenemos problemas. Y Dios quiere, hermano, que tú y yo
le consultemos a Él. Él sabe el propósito de nuestra vida. Amén. Mire, Efesios 2:10, nuestro pasaje base que acabamos de leer, dice la escritura que somos hechura suya. En pocas palabras, somos creación suya. Cuando tú y yo entendemos esto, entonces, hermano, comenzamos a recibir identidad. Porque entre tanto no tenemos una relación con Dios, no tenemos identidad, ¿sí o no? Las personas que no tienen identidad dicen que ¿de dónde vienen? Del mono. Dicen, pues es que no tengo identidad. ¿A qué me parezco? Pues me parezco al mono. Yo digo, pues tú te parecerás al mono, porque yo admiro la creación de mi Dios, que Él es perfecto, Él es bueno y Él es misericordioso. Hermano, cuando la palabra dice que somos hechura, está hablando de una creación, de un producto, de una obra maestra. Voltea con el que tienes ahí a un lado. Así como lo ves, es una obra maestra de Dios. Es una obra maestra de Dios. Dice la escritura en la creación. ¿Cuántos han leído en su Biblia Génesis? ¿Ha leído al menos su capítulo 1? Dice la Biblia en el capítulo 1 de Génesis que Dios creó todas las cosas en 5 días, hermano. Y el 6º día, ¿a quién creó? Al hombre. Es como si Dios dijese, ya está todo listo. Ahora sí, viene la cereza del pastel, la corona de la creación. Porque cuando Dios crea al hombre, ¿qué le dijo, hermano? Que señorearía sobre toda la creación. Cuando yo veo este Dios especial, me pongo a pensar cuánto Dios nos ama. ¿Tú crees que eres especial para Dios? Si no, dile al que tienes ahí a un lado, eres especial para Dios. Aunque no lo creas, eres especial para Dios. La Biblia narra, hermano, entonces que el 6º día Dios creó al hombre, y lo hizo cuando la escritura dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios dice en Eclesiastés que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre, a esto se refiere. Tú y yo tenemos una parte. Por eso platicaba con alguien entre semana y le decía, tú no puedes estar así nada más tranquilo, porque hay algo que te mueve, hay algo dentro de ti que es justamente esa parte divina, tu espíritu, el que se quiere conectar con Dios. Por eso es que a veces la gente trata de llenar esos huecos, esas necesidades con cosas materiales, pero eso solo puede ser suplido, solo puede ser llenado por la presencia misma de Dios. Qué hermoso es nuestro Dios, hermano. Este pasaje nos dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántas nuevas criaturas hay aquí? ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Yo espero que todos seamos aquí nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque de eso se trata, de caminar ahora en Cristo Jesús. Cuando dice la Biblia que los comenzaron a llamar cristianos, ellos no se llamaron cristianos, los llamaron porque los identificaban con Jesucristo. ¿Y cristiano pues qué es? Pequeños cristos. Cuando tú y yo, hermano, somos identificados, debemos ser llamados cristianos. La Biblia dice entonces que fuimos creados ¿para qué? Para buenas obras. La traducción lenguaje actual, hermano, en Efesios 2:8, hermano, al 9, aclara lo de las obras. Dice, ustedes han sido salvados ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso de sí mismo. Pero esto no quiere decir que no hagamos buenas obras.
Porque a veces llegamos al cristianismo y ya acepté a Cristo Jesús en mi corazón y creemos que eso es todo. No, tú tienes un propósito, iglesia. Tú tienes un diseño especial de parte de Dios. Amén. Ahora, la pregunta del millón: ¿cuál es tu propósito por el cual fuiste diseñado? A ver, esposo, ¿por qué fuiste diseñado? Para hacerle la vida de cuadritos a mi esposa. Esposa, ¿por qué fuiste diseñada? Para ser el estorbo idóneo. Hijos, ¿por qué fueron diseñados? Para deshonrar a nuestros padres. ¿Por qué fuiste tú diseñado? Hay un propósito de parte de Dios para tu vida, iglesia, que va mucho más allá de lo que has pensado o imaginado. Va mucho más allá de tus propios planes. A veces nosotros hacemos nuestros planes. ¿A cuántos les gusta planear? A mí viera cuánto me gusta planear. Y ahí atrás hay un hombre que admiro mucho, que no, para dar un paso dice: primero tengo que levantar el brazo y luego dar el paso. Y ya planeó al menos el siguiente paso que va a dar en la vida. Sí, fue ese que se rió. Pero hay una cosa bien importante, hermano. Más importantes son los planes de Dios. La pregunta es: ¿tus planes y los planes de Dios están en el mismo canal? ¿Verdad que sería bueno hacer este ejercicio? Señor, lo que estoy planeando está de acuerdo a tu perfecta voluntad. Porque recuerde usted, hermano, cuando el pueblo de Israel, hermano, ellos estaban planeando, cuando no tenían rey. Usted ha leído la historia del pueblo de Israel. Ellos no tenían rey, ellos solamente estaba el profeta Samuel, y ellos querían rey como las demás naciones, ¿sí o no? Y entonces cuando ellos querían rey, dijeron: es que queremos ser como los otros, que sí tienen rey. ¿Y ese era el plan de Dios para ese pueblo? No, pero Dios lo permitió y les dijo: bueno, está bien, les voy a dar un rey. Pero el rey les advirtió con todo lo que iban a pasar con el rey. Hay veces, hermano, que tú y yo hacemos planes y Dios permite que lleves a cabo tus planes, porque Él no te obliga a nada, hermano. Escúchalo bien: Dios nunca te va a obligar a nada. Él es un caballero. A pesar de que Él es soberano y puede establecer su perfecta voluntad, Él no te obliga a nada. Pero si haces lo que quieres, puedes tener problemas. Es mejor hacer la voluntad de Dios. Por eso es que Proverbios 29 nos dice que donde no hay visión, te vas a extraviar. ¿Cuál es tu visión, iglesia? ¿Para qué estás aquí en la tierra? ¿Por qué estás aquí en la tierra? La otra vez estaba leyendo un libro, estaba recordando justamente. Hay un libro que se llama, recuérdame el nombre, Fanny, fue el que te presté amarillo, se llama De la Visión. Se escribe Chazón, y se pronuncia Cazón. Y eso habla de la visión de Dios para ti. No calzón, hermano, cruz, no, Cazón, ¿ok? Hermano, si hoy fuera tu último día aquí en la tierra y el día de mañana, mira, primero que Dios no lo quiera, porque si no al rato van a decir: ay, el pastor ya me quiere. No, si el Señor dispusiera que hoy fuera tu último día en la tierra y el día de mañana te estuviésemos sepultando y tuviésemos que escribir algo ahí en tu tumba, ¿con qué te caracterizarías tú? Aquí yace Miguel, un hombre, y se va mi esposa. Ven para acá, te voy a decir lo que pongas en mi epitafio. Tendría que ponerse ahí, o al menos yo le sugeriría a mi esposa: un hombre que amó a Dios toda su vida. Pero si yo quiero eso para mí, ¿qué tengo que hacer? Hacerlo. Amén.
Porque muchas veces, hermano, cuando se está en el funeral de alguien, es cuando se recuerda todo lo que fue su vida, ¿sí o no? ¿Tú por qué serías recordado? ¿Por qué serías recordado? ¿Por qué serías recordado? Ay, es que era el gruñón. Es que era el que le iba a la América. ¿Tú por qué serías recordado? ¿Te das cuenta que ahí empezamos a entender entonces el propósito de Dios para nuestra vida, si lo estamos realizando a cabo o no? Vamos a ver, hermanos, si tú y yo no tenemos el propósito claro de Dios para nuestra vida, entonces vamos a estar sobreviviendo. Cuando alguien no tiene claro el propósito de Dios, lo único que va a hacer es un día más, un día más. Yo sé, hermanos, y tengo claro lo que Dios ha dicho de mi vida, de la familia que me ha dado el Señor, de mi esposa, de mis hijas. Y entonces día con día trabajo en ello, hermano, porque tengo una visión que Dios ha dado. ¿Se acuerda usted cuando Dios le da una visión a Moisés? Dios le habló a Moisés, ¿y qué fue lo que le dijo? Que él tenía que ir a sacar a un pueblo de esclavitud, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Moisés? Ahora, Moisés, ¿a los cuántos años recibió la visión? ¿A los cuántos años recibió la visión Moisés? A los 80 años. Así es que no te preocupes si todavía no tenías clara la visión de Dios para tu vida. Moisés recibió la visión a los 80 años, pero ¿sabes que al recibir la visión trajo nuevas fuerzas a su vida? Trabajó como nunca antes. Fue y se presentó delante de Faraón porque él tenía un propósito y un llamado. Si tú estás aquí y dices, aún no tengo claro cuál es el propósito de Dios para mi vida, hoy quiero decirte una cosa: Dios quiere darte ese propósito y esa visión a tu vida, de modo que tú puedas hacer las buenas obras que Él ha preparado para ti. Pastor, tengo 80 años. Ya te dije, Moisés tenía 80 y a esa edad la recibió. Abraham, ¿a los cuántos años recibió el llamado para salir de su tierra? Estudiosos de la Biblia, ¿dónde andan? ¿A los cuántos años recibió Abraham el llamado para salir de su tierra? A los 75 años, hermano. Ah, gloria a Dios, estoy bien chavo entonces, hermano. Pero quiero decirte una cosa: hubo hombres, como el caso de Samuel, que recibieron la visión y su propósito de aún desde que estaban en el vientre de su mamá. Para Dios el problema no son las edades. Él lo único que quiere es que tú te acerques a Él para que conozcas cuál es tu visión y cuál es tu propósito. Mire, si usted no tiene visión en el matrimonio, ¿qué va a suceder? Si tú no tienes visión en el matrimonio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los que son casados, si no hay una visión, si no hay un propósito, si no sabes a dónde quieres llegar, ¿qué es lo que va a suceder? Lo más seguro es que fracases, porque no sabes a dónde quieres llegar. Mi esposa y yo tenemos una visión clara. Siempre nos hemos dicho: cuando seamos viejitos y hablamos de estar juntos, y aunque a veces, hermano, me dan ganas de mandarla con el Señor, pero tenemos clara la visión y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y aunque yo sé que ella también hay veces que dijera: Señor, le quiero imponer manos, tenemos clara la visión y el propósito para nuestro matrimonio. Cuando alguien no tiene clara la visión y el propósito para sus hijos, ¿qué cree que va a ocurrir? Van a fracasar. ¿Por qué? Porque no hay dirección, hermano. Es como dar golpes al aire. Dios no quiere que tú andes dando golpes al aire. Dios tiene un diseño, un plan para tu vida. Joven, señorita que estás aquí,
Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un diseño especial para tu vida. No eres producto de la casualidad. Ahora la pregunta es, ¿tú aceptas ese plan? Porque a veces no es fácil aceptar el plan de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que no es fácil a veces aceptar el plan de Dios? Porque ¿qué implica? Renunciar a ti mismo. Pero Dios no te va a pedir nada. Nada, escucha bien, Dios no te va a pedir nada por lo cual no esté dispuesto a darte algo mejor. Si tú renuncias a ello, Dios te está catapultando hacia algo mejor. Gloria a Dios por los 3 amén que lo creyeron. Si tú no tienes un plan y un diseño, un propósito para tu economía, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder, hermano? Tienes grande riesgo de fracasar. No, pastor, pero Dios proveerá. Sí, Dios provee. Pero también sabes, iglesia, a mí me asombra, y para esto en julio estamos planeando, les vamos a dar un taller de finanzas, hermano. Porque aún dentro del cristianismo uno se confunde con esto. Decimos, no, Dios proveerá. Y sí, Dios provee, pero hay ocasiones que tus malas decisiones te han llevado a donde estás. Y no todo es culpa de Dios, ni todo es culpa del diablo. Si tú no planeas en tu economía, ¿qué crees que va a suceder? ¿Cuántos son así vienen de, era el clásico, yo disparo toda la ronda, ¿no? José nos enseña en la Biblia que era un hombre que tenía propósito e identidad. Y cuando Dios lo puso en un puesto donde había, ¿por qué cree que lo puso? Porque sabía administrar. Dios no iba a poner ahí al que, órale, todo para todos y vámonos. No, Dios puso un hombre ahí que sabía administrar, porque sabía que venían tiempos malos. Y no es que tú y yo digamos, ay no, Dios no provee. No, Dios provee. Dios es Jehová Jireh. Pero Él provee cuando tú te estás moviendo en su voluntad, cuando tú estás caminando en su voluntad. Y si la voluntad de Dios es prepararte para que tú seas un hombre que tenga claro el propósito de Dios, y esto no sé por qué se lo estoy diciendo a los hombres, ¿será porque serán cabeza del hogar? Tú tienes que planear, pero no planear en ti, tienes que planear de acuerdo al propósito de Dios. Amén. Mire, por eso es muy importante entender que Dios nos ha creado para buenas obras, pero las buenas obras no son las que tú y yo pensamos. Dice la Escritura, las cuales Dios preparó. Hacer algo bueno cualquiera lo puede hacer, hermano. Darle una moneda a una persona en el semáforo, cualquiera lo puede hacer, ¿sí o no? Pero Dios te habla de buenas obras que Él preparó para ti. Yo no sé si tú estás recibiendo esto en tu espíritu, pero hay cosas que Dios preparó que son para ti, son exclusividad tuya. Tú las tienes que llevar a cabo, pero es cuando recibes el diseño de Dios. Traducción lenguaje actual de Jeremías 29:11, un pasaje muy conocido, dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé. Está hablando Dios. Y dice, continúa aquí el profeta, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de esperanza. Los planes de Dios son planes buenos. Pastor, pero ¿por qué me está yendo mal? Analiza en tu corazón primero si no te has alejado del propósito de Dios, porque ahí dice que los planes de Dios son planes de bienestar. Amén.
Por eso dice la escritura en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? ¿Cuántos aman a Dios aquí? Dice la escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Por tanto, iglesia, lo que tú estás pasando, lo que estás viviendo, si tú amas a Dios, tiene un propósito. Pastor, pero no lo entiendo. Hay cosas que yo no entiendo en mi vida tampoco. Ayer oraba con mi esposa, justamente. Le decía, algunos lo notaron y no se los dije a todos, solo mi esposa y yo lo platicamos. Pero algunos hermanos nos vieron el viernes, otros hermanos me preguntaron el sábado, me dijeron, pastor, ¿qué tiene? Lo vemos como que anda ido, como que algo trae. Y yo les dije, no. Y dentro de mi corazón había muchas cosas, hermano. Ayer fue un día muy complicado, le platicaba a mi esposa. Llegamos en la noche y solo le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar. Vamos a orar. Yo no sé, no entiendo, le dije, lo que está pasando. No entiendo, porque yo me levanté como todas las mañanas, oré al Señor, le dije, Señor, tú tienes el control de mi vida. Y pasaron cosas que yo no quería que pasaran. Y sin embargo, una cosa le digo, Dios sigue siendo Dios y tiene el control en nuestra vida. A pesar de que tú y yo no lo entendamos, pero Dios tiene un propósito. Cuando tú y yo entendemos que Dios tiene un propósito, entonces vas a descansar en esa promesa. Cuando tú y yo dudamos del propósito, es entonces cuando nos vamos a afanar, cuando vamos a querer hacer las cosas a nuestra manera. Vas a querer llevar a cabo tus propios planes, vas a querer hacer lo que tú quieres, y Dios no quiere eso. Ayer el apóstol nos compartía una reflexión muy cierta y dije, wow, qué tremendo, Señor, a mi vida. Y le decía, lo voy a compartir en la iglesia. No sé si algunos de ustedes vieron el mensaje que nos compartía, algo hermoso. Todos los barcos tienen timón, ¿sí o no? O al menos vela que los dirija, ¿sí o no? ¿Sabía usted que el diseño del arca de Noé no tenía timón y no tenía vela? Y aún así Noé pudo confiarle a Dios su familia y todo, a que Dios los llevaría al lugar correcto en el momento correcto. ¿Cuántas veces tú y yo queremos tomar el timón de nuestra vida? Pero si tú se lo dejas a Dios, Él te va a llevar al lugar correcto, en el momento correcto, y vas a estar bien. Noé confió en Dios en un barco sin timón y sin vela, y Dios los guardó, y Dios estableció su pacto con Noé. Y nosotros vemos un barco sin vela y sin timón, ¿y qué nos sucede, iglesia? ¿Dónde está el timón? ¿Dónde está la vela? ¿Dónde está el capitán? Porque estamos acostumbrados a guiarnos, ¿por qué? Por vista. Y Jesucristo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tal vez tú ahorita no estés viendo el propósito de Dios para tu vida, no esté claro. Pero si hoy, esta mañana, le dices, Señor, tal vez no lo veo, no lo entiendo, pero estoy confiando en que tú estás obrando en tu perfecta voluntad en mi vida. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Jesucristo tenía muy claro su propósito. Si tú lees en los evangelios la vida de Jesucristo, Él siempre estuvo enfocado en lo que tenía que hacer. Le ofrecieron los reinos de este mundo y Él lo rechazó. Le ofrecieron hacerlo rey los mismos judíos, cuando después les dio una alimentación tan grande, querían hacerlo rey, y Jesús rechazó eso, porque Él tenía bien claro que su propósito era ir a la cruz para salvarnos a ti y a mí. ¿Sabes tú? ¿Tienes claro el propósito de Dios para tu vida?
Porque cuando tienes claro el propósito de Dios para tu vida, te vas a enfocar y vas a trabajar toda tu vida en cumplir ese propósito. Esposos, ¿tienes claro el propósito de Dios para tu vida, varón? Por lo pronto la palabra te lo dice. Trata a tu mujer como vaso más frágil. Pastor, pero es que me saca de... Yo estoy casado. Yo también ya tengo canas, hermano. No fueron de gratis. Pero doy gracias a Dios por esta mujer. Eres una bendición, Bepoya. Porque entiendo que el propósito de Dios para mi vida es cuidar de mi esposa. Esposas, ¿tienes claro el propósito de Dios para tu vida con tu esposo? Ay, es que, pastor, no, ay, Señor, de verdad que ilumínalo, elimínalo. Así como Dios le dijo al hombre que debía amar así como Él amó a la iglesia, no te dijo, hombre, entiéndela. Ya, hermano, olvídate, no la vas a entender. Después daremos un estudio, ¿verdad, Víctor? De todo lo que implica en la fisiología de la mujer y todo eso, los cambios que hay, las hormonas, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo físico. Pero Dios no te dice, entiéndela, te dice, ámala, ámala. Y mujeres, a ti Dios te dice, no si tu esposo se lo merece, no si tu esposo es lo que tú quieres que sea. Te dice, sujétate en obediencia. No pon tu jeta, sujétate en obediencia, porque esto es bueno. De esa manera honras a Dios. Ay, Señor, pero cabeza dura. Sí, yo sé que hay varios cabeza dura aquí, pero sabes, cuando tú honras a Dios en el propósito y el diseño de Dios para tu vida, estás honrándole a Dios primero y Él te va a honrar. Hijos, ¿tienen claro el propósito de Dios para su vida? Jóvenes, créanme, su propósito va más allá de estar mucho tiempo en el Facebook y compartir memes cristianos. Dios tiene un diseño especial para sus vidas. Primero, honra a tus padres. Ya se nos dijo hace 8 días. Dios tiene cosas para ti. Quiero comentarte una historia y con esto voy a terminar. Y voy a pedir al grupo de alabanza, por favor, si puede pasar, se puede preparar. Había un competidor. Tal vez algunos de ustedes sepan esta historia. Si no, se las voy a compartir, y si no, algunos la recordarán. Había un competidor de tiro de rifle de aire que estaba compitiendo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Es como esos rifles de gocha. ¿Ha ido alguna vez al gocha o ha visto al menos cómo se disparan con gocha? Bueno, las balitas esas de pintura. Y la competencia trataba, hermano, que estaban a 50 metros de un blanco, de la diana. No Dianita, la de aquí, la diana al blanco, ¿verdad? Y estaba a 50 metros, hermano. Y era algo bien tremendo, porque la competencia, pues obviamente iba a ganar. Era similar al tiro de arco. Quien diera más en el centro, en el blanco, era el que iba a ganar la medalla de oro. Y había un competidor, hermano, que se llamaba Matthew Emmons, el cual estaba a punto de hacer historia, hermano. Iba a ganar un doblete de medalla de oro. Este hombre llevaba 3 puntos de ventaja en la última ronda sobre su competidor más cercano. Lo único que tenía que hacer en la última ronda era disparar, y aunque no diera en el blanco, pero que quedara dentro de los círculos rojos, y él ganaba en automático la medalla de oro.
Y llegó el momento en que este hombre, Matthew, se preparó, se concentró, apuntó al blanco y disparó, hermano. ¿Y qué cree que ocurrió? Falló. Y él se queda asombrado porque justo había dado en el blanco. Pero ¿sabe una cosa? Había dado en el blanco del competidor que estaba a un lado. No hizo ningún punto y por esta razón perdió la medalla de oro. Cayó hasta el 8º lugar en esta competencia. Búsquelo usted, ahí lo encontrará en la historia. Este hombre apuntó y dio en un blanco que no era para él. La pregunta es, iglesia, ¿estás apuntando correctamente al blanco de Dios para tu vida? ¿O te has desenfocado y estás apuntando a otros blancos que Dios no ha puesto en tu vida? Quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento.